En este momento vamos a tener la conferencia de responsabilidad y evolución de los centros cambiarios y transmisores de dinero en materia de prevención de lavado de dinero. Nuestro conferencista, el licenciado Jorge Ramiro López Soto, director general de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero. El licenciado Jorge Ramiro es licenciado en Administración y obtuvo diplomados en Administración Pública por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y ha cursado actualizaciones en diversos temas administrativos y de prevención del lavado de dinero, a través del Centro de Investigación y Docencia Económica y del Instituto Nacional de Ciencias Penales. En su trayectoria, colaboró en 2 campañas presidenciales en México, ha sido subdirector de adquisiciones en la Presidencia de la República y en la Procuraduría General de la Justicia del Distrito Federal. En el sector privado, ha ocupado cargos directivos en administración y ha sido titular de la estructura de cumplimiento en prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Actualmente ocupa el cargo de gerente de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero AC y es consultor, auditor y capacitador para el sector financiero en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Les pido un aplauso para el licenciado Ramiro. Buen día a todos, gracias principalmente a Demes Ursing por la invitación, gracias al licenciado Teodoro Briceño y gracias a la asociación que represento también. Gracias a todos por participar en estos foros que son de suma importancia en el tema que está en boga en nuestro país. El tema que les voy a compartir es, cuando me ayuden a cambiar la presentación, el tema que les voy a compartir habla acerca de la responsabilidad de los centros cambiarios, los transmisores de dinero y la evolución de estos a lo largo de su historia. Les invito a que ubiquen el Génesis, por ejemplo, en la Biblia. Todo tiene un origen. Todo era un caos, dice la Biblia al comienzo. Yo creo que todos en los sectores que nos involucramos con la prevención del lavado de dinero, cuando entramos por primera vez, ya sea como oficial de cumplimiento, sea como inversionista, como accionista, o sea, como alguien que atiende al público, llegamos a la parte de prevención del lavado de dinero, nos encontramos como en el Génesis. Todo era un caos. Yo pienso que ahora podemos empezar a medir cómo hemos evolucionado dentro de ese caos. No, tampoco es esta presentación, gracias. Bien, me gustaría conocer qué sectores tenemos hoy aquí presentes. Quiero escuchar voces. ¿Qué sectores tenemos presentes? Sofomes. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? Correcto. Muy bien. ¿Para qué? Primero debemos entender que estamos con un propósito común en este evento, ¿verdad? No solo es la invitación, no solamente es la inversión, es el tema común que nos lleva a la prevención del lavado de dinero y cómo cumplirlo. Yo siento que más que el ver notas rojas, la parte de curiosidad, es la pretensión de obligación. Yo estoy convencido, y eso es lo que vamos a comprobar con el paso del tiempo, que todos ustedes se han invertido, y las empresas para las que colaboran, precisamente en evolucionar. No la tenemos todavía, ¿verdad? Gracias. Gracias. Esta sí es. Vamos a hablar primero de la responsabilidad. Entendamos a partir de un diccionario que responsabilidad es una cualidad de ser responsable. Bonita definición, ¿verdad? Ya la entendimos. No, una responsabilidad es tener una deuda, una obligación de reparar y satisfacer por sí o por otra persona a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal. Todos los que estamos hoy reunidos aquí tenemos esa responsabilidad. ¿Por qué? Para empezar, por la causa legal. No me refiero al delito, sino la causa legal. Y hay una norma, hay una jurisdicción, ¿sí?, que nos obliga a mantenernos en cumplimiento de prevención del lavado de dinero. Entonces, partiendo de ahí, pensemos en lo que es nuestra responsabilidad. Pero yo quisiera preguntarles, y nuevamente así participen, por favor, mencionen un delito. Extorsión. ¿Otro?
Otro. ¿Perdona, quién dijo algo allá? ¿Impuestos es un delito? ¿Pagar impuestos es un delito? No pagarlo, ¿verdad? Exacto. Otro. ¿Perdón? Trata de personas. ¿Qué más? Fraude, tráfico de órganos. A lo mejor de violines Stradivarius también. No, a lo que voy es algo que en nuestras instituciones nos cuesta trabajo a veces, y principalmente a las personas que trabajan en atención al público o a los usuarios, nos cuesta identificar un delito, ¿sí? Imagínense cuando llega un usuario y en nuestro perfil le preguntamos su actividad económica y nos dice: yo vendo discos. ¿Alguien piensa en un delito cuando un usuario le dice vendo discos? ¿En cuál? ¿Por qué no lo dijeron antes? Porque no lo habíamos pensado. Porque pensábamos en secuestro, en extorsión, en tráfico de drogas, en terrorismo. Pero vean que no es imposible, pero es lo menos probable que va a llegar a nuestras instituciones, ¿sí? Pero ¿qué tanta probabilidad hay de que hoy, mientras estamos aquí en esta conferencia, en las ventanillas o en los escritorios de las instituciones esté llegando alguien que se dedique a la piratería? ¿No es más probable? ¿Sí? ¿Alguien que esté evadiendo impuestos? ¿Alguien que haya montado una empresa? Pensemos en un restaurante que nunca tiene clientela, pero que tiene 50 meseros, ¿sí? ¿A poco no eso es más probable que esté sucediendo en este momento, mientras nos estamos capacitando en prevención del lavado de dinero? Bien, partiendo de que ya sabemos lo que es un delito, y vaya que ya no entramos en el detalle de si son graves o no, ¿verdad? Pero bueno, debemos comprender y ayudar a quienes trabajan en estos sectores cuál es la forma de detectar si se trata de un delito. En la responsabilidad, los centros cambiarios y transmisores de dinero han venido creciendo, como todos los demás sectores, y se están agregando las OFOMES, al ámbito internacional en prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Como nos han platicado ya algunos expositores, la Convención de Viena. Tenemos que conocerlo, sobre todo si ya leyeron temarios para la certificación, ¿verdad? Ya. ¿Cuántos ya? Levanten la mano los que ya tienen la bibliografía completa. Ya se bajó la mano, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué? Pero no nos asustemos. Sí nos preocupamos y nos ocupamos, pero no nos asustemos. Empecemos. La responsabilidad es cumplir una deuda, nos decía hace un rato la definición. Nuestra deuda a partir de hoy es prepararnos para certificarnos, ¿de acuerdo? Entonces hay que buscar esa bibliografía. Pero hace un rato yo platicaba aquí en el break con algunos amigos y les decía: mira, para empezar a sentirte tranquilo con la certificación necesitas imprimir tu temario y empezar a responder en un cuaderno lo que ya conoces del temario. Se van a sorprender de que se den cuenta que hay mucho que ya conocen, que hay mucho en lo que ya se han invertido, ¿sí? Pero la naturaleza de un examen es ponernos a temblar, empezar a hacer un acordeón. Pues eso es lo que debemos hacer, el acordeón, no temblar, ¿sí? Vamos a empezar a revisar los temarios y empiecen a vaciar en un cuaderno lo que ya conocen. Y lo que no conocen, sobre eso nos invertimos, ¿sí? Algunos van a tener de aquí a junio, agosto, diciembre. En nuestros sectores va a ser dentro de un año. Entonces, de verdad, yo estoy seguro que de aquí a un año nuestros sectores en esta asociación, los centros cambiarios y transmisores de dinero, podrán, si se invierten, estar bien preparados para una certificación. El grupo de acción financiera ya nos platicaban bastante hace un rato, y del grupo Egmont, que agrupa a las unidades de inteligencia financiera. Estos temas los hemos escuchado en cuantos cursos de capacitación, en cuantos foros de conferencias y de seminarios. Entonces no es un tema que desconocemos, de verdad. Yo no creo que el examen de certificación vaya a tener 2 horas para la Convención de Viena, ¿verdad? Van a ser tal vez 5 preguntas, pero entendamos para qué es la Convención de Viena, entendamos tal vez la época en la que se creó, la organización que la fundó, ¿de acuerdo? No es aprendernos de memoria y desarrollar toda una tesis sobre ello.
En el ámbito nacional, esto es ya más de desarrollo para nosotros. El Código Federal de Procedimientos Penales, en el artículo 194, que tipifica los delitos graves. Y ahora sí, ¿quién me dice 2 delitos graves del Código Federal de Procedimientos Penales en ese artículo? Operaciones con recursos. Exacto. Pero lo respondió Teodoro. No, gracias, Teodoro. A lo que voy es, debió sonar al unísono, ¿sí o no? Debió sonar al unísono que por lo menos 2 delitos deberíamos saber de memoria: operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. ¿Sí entienden hacia dónde va la certificación? No necesitamos sabernos los otros 180 y tantos. Con esos 2 que tengamos bien aprendidos y memorizados, ya llevamos bastante ventaja, ¿de acuerdo? El Código Penal Federal, en el artículo 400 bis, nos habla de las operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Cuáles son las penas? ¿Cuáles son las sanciones? ¿Cuáles son las actividades que está sancionando ese artículo? Si las ubicamos. Levante la mano quien, primero en teoría, realiza alguna de las actividades que menciona el artículo 400 bis. Que quede claro, no estoy diciendo que estén lavando dinero. Lo que estoy preguntando es, ¿quién realiza alguna de las actividades que menciona el artículo 400 bis? ¿Quieren, como la primera expositora, por qué no hacemos el mismo ejercicio? Pónganse de pie los que hagan alguna de las actividades que menciona el 400 bis. Por favor. Nada más, Teodoro. Los demás, a ver, ¿alguien administra? Por favor, póngase de pie. ¿Alguien compra? ¿Alguien vende? ¿Alguien presta? ¿Alguien cambia? ¿Alguien deposita? Sí están en el sector financiero, ¿verdad? Sí, de acuerdo. ¿Sí? Gracias. Sí me expliqué. Todos los que trabajamos en el sector financiero hacemos alguna de las actividades que menciona el artículo 400 bis, ¿verdad? Lo que me sorprendió es que no lo reconocieran. No se preocupen, yo no soy abogado, ¿no? Y tampoco soy fiscalista, tampoco, ni fiscal, ni mucho menos, ni ministerio público, ¿no? A lo que voy es, tenemos que empezar por comprender, y esa es nuestra responsabilidad. Yo les estoy platicando de la responsabilidad de los sectores de centros cambiarios y transmisores de dinero, pero en realidad es para todos los sectores, porque es el mismo tema en común. Entonces nuestra responsabilidad es comprender qué es lo que sanciona el artículo 400 bis. El artículo 139 y también el 139.4 sancionan precisamente el terrorismo y su financiamiento. En la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, yo les quiero preguntar, que levanten la mano, ¿quiénes conocen esta ley? Bien, pues les invito a los demás a que la vayan conociendo porque ya la vieron en el temario, ¿verdad? De la certificación. Necesitamos volvernos más profesionales, ¿sí? Necesitamos conocer más el tema de prevención del lavado de dinero. ¿Para qué? Como comentábamos hace un rato allá afuera con algunos amigos, para que entendamos que el órgano supervisor no está en contra de cada uno de nuestros sectores, porque a veces así lo sentimos, ¿sí? No está en contra de un sector, está regulando y supervisando a cada uno de una manera más o menos adecuada para cada uno. Les comparto un poco. Para estos sectores, en el artículo 4 nos habla de operar de una manera habitual y profesional. Y esto, digo, en las leyes que a cada uno les compete, debe haber un artículo similar, ¿sí o no? ¿Verdad? O sea, las actividades del sector financiero no pueden ser de vez en cuando, ¿sí? No puede ser en diciembre, que es cuando hay una buena oportunidad de negocio, o en junio, no. Deben ser de manera cotidiana, con un horario establecido, y deben ser en un lugar establecido, pero además de manera profesional, ¿sí? La manera profesional, ¿a qué nos invita? A que sea metodológica, a que sea documental, ¿sí? A que haya análisis, a que haya evaluación y a que haya incluso corrección. Eso es a lo que nos invita, ¿no?
El artículo 81A se refiere a las operaciones de compra y venta de divisas para los centros cambiarios, con limitantes. Limitantes, en este caso, de una operación máxima del equivalente de moneda nacional a $10,000 de Estados Unidos de América, o su equivalente en cualquier otra divisa, por día, por usuario. ¿Sí? Cada sector tiene limitantes, ¿es verdad? Cada sector tiene una limitante de operación. En el caso de transmisores de dinero, en el artículo 81A bis, que ahora también ya se obligan a tener un contrato bien estipulado y a enviar también a la autoridad su listado de agentes relacionados. Antes no lo había. En el artículo 86 nos habla de, yo lo traduzco así, de la identidad de las instituciones. ¿A qué se refiere? Que en toda la publicidad y propaganda estos sectores deben ostentar la fecha y número de registro. Esto es para mostrar que las instituciones están legalmente constituidas, ¿de acuerdo? Hace un rato nuevamente cito que allá afuera platicábamos y alguien me decía, es que la competencia desleal. Yo creo que nuestra responsabilidad también es entender que nosotros que estamos instituidos legalmente y que las actividades son legales las que realizamos, no competimos con delincuentes, ¿sí? Entonces yo sí invito a que cambiemos el concepto para los que tienen ese riesgo en el mercado, como lo son los centros cambiarios, que hay muchas empresas o personas que se dedican a comprar y vender divisas, pero sin tener un registro. Esos no son competencia, quitan mercado, sí, lastiman al sector, sí, pero no son competencia porque no competimos con delincuentes, ¿de acuerdo? En el caso del 95 bis nos habla de algo muy importante y estoy seguro que en todos los sectores lo mencionan: el registro contable de cada una de las operaciones. Esto es importante, porque si no contabilizamos y registramos de manera individual cada operación, entonces no hay una manera de conciliar precisamente lo que estoy operando. Conservar al menos 10 años la documentación. Los otros sectores, ¿cuánto tiempo deben conservar sus documentos? Compártanos. ¿Sí? O sea, no hay diferencia de sector, ¿se dan cuenta? La responsabilidad va hacia el mismo camino. Y disposiciones de carácter general. Levante la mano quien no tiene disposiciones de carácter general hoy para su sector. Creo que los señores que nos atienden allá afuera de los meseros, ¿verdad?, no tienen disposiciones de carácter general. Bien, en esas disposiciones de carácter general para nuestros sectores nos hablan de responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tenemos en nuestros sectores? Y vuelvo a citar que yo creo que es para todos los sectores. ¿Quién tiene como su página inicial de internet la del Diario Oficial de la Federación? Levante la mano. Ay, felicidades a los 4 que la tienen. Otros tenemos la de Facebook, o tenemos, no sé, la de Netflix, no lo sé cuál, ¿no? Pero yo pienso que una responsabilidad importante es tener ahora la página del Diario Oficial. ¿Por qué? Porque todos los días estamos a la expectativa de ver qué se publicación, ¿sí? Entonces necesitamos enterarnos antes de salir a trabajar. ¿Qué es lo que se publicó? Para estar preparados hasta emocionalmente, yo diría, ¿no? ¿Por qué no poner, ya ven que ahora los navegadores de internet en las computadoras pueden abrir 2 o 3 pestañas al mismo tiempo? ¿Por qué no poner la de la comisión también? También hay avisos importantes, ¿sí? ¿Y por qué no poner la del Citi? ¿Por qué la del Citi, quienes tienen ya su cuenta? ¿Por qué la del Citi? ¿Por qué se les ocurre que estoy mencionando la del Citi? Si yo nada más debo entrar cada trimestre. Por la lista de personas bloqueadas, ¿no? Porque cualquier día puede salir, si es que no la tengo, o si ya la tuviera, cualquier día se puede actualizar. Entonces, ¿en qué orden mencioné las pestañas? El Diario Oficial, la Comisión Nacional Bancaria y el Citi. ¿Por qué no las invertimos? Primero el Citi, ¿no? Por si sale la lista de personas bloqueadas o se actualiza. Identificar a los usuarios de acuerdo a diferentes rangos. Levante la mano, ¿qué sector no identifica por diferentes rangos? Que agarra parejo. Nadie, ¿verdad? Todos tienen un rango. ¿Por qué? Por la magnitud del riesgo de lavado de dinero. Ese es el propósito.
Y nuestra responsabilidad es tener conciencia de dónde hay mayor riesgo de lavado de dinero de acuerdo a esos rangos de operación. Obviamente perfiles y actividades, ¿no? Pero particularmente nos enfocamos en los montos. Identificar a propietarios reales. ¿Por qué a propietarios reales? Nos decían hace un rato, hay venta o renta o empeño de identidades, ¿no? Hay préstamo de nombres, hay financiamiento de fideicomisos, por ejemplo. Debemos tener un conocimiento más amplio de los usuarios, no solamente un checklist, dame tu identificación y lo guardo, ¿sí? Yo quisiera compartirles con una analogía el ejemplo de por qué conocer más ampliamente a los usuarios y a los clientes. ¿Alguien de aquí ha tenido o tiene alguna, si me permiten el ejemplo nada más, hija adolescente, por ejemplo? ¿Sí? Piénsenlo, quienes no la tienen, traten de imaginarlo. Y que un día llegara su hija y les dijera, papá o mamá, te presento a mi novio. ¿Cuál sería la primera reacción? Sorpresa, ¿no? ¡Ay, qué felicidad que ya tienes novio! ¿Pero qué sigue a eso? Me asomo y va llegando en una Homer. Y atrás de la Homer viene un coche con 4 hombres que se bajan, se van encarados, ¿no? Y ustedes dicen, ¡ay, qué felicidad! Mi hija tiene un novio millonario. ¿Verdad que no? ¿Qué sigue? ¿Qué le dirían? O sea, le dirían, enséñame tu credencial de lector. ¿Verdad que no? ¿A dónde vamos? A conocer profundamente dónde vive, a qué se dedica, a qué familia pertenece, por qué tiene ese nivel de vida, en dónde se desenvuelve, y permítanme casi dejar al último cuáles son sus intenciones con mi hija, ¿no? La verdad. Entonces, la analogía era nada más para ejemplificar que la institución donde trabajamos es esa hija adolescente y que cada usuario o cada cliente es el pretendiente de nuestra hija. Es una manera más natural de entender el riesgo en el que está nuestra hija o nuestra empresa. ¿De acuerdo? Debemos tener un seguimiento y monitoreo de operaciones constante, ¿sí? Casi como las unidades de inteligencia financiera, pero dentro de nuestra institución, porque si no, no vamos a saber qué tipo de pretendientes hay con nuestra hija. Por mucha identificación que tengamos, no vamos a saber el riesgo en el que nos están poniendo de lavado de dinero. Debemos determinar el riesgo de los usuarios, ¿sí? Pero ese riesgo de que nos involucren en lavado de dinero. Y debemos visitar algo que es sumamente delicado, visitar a usuarios clasificados de alto riesgo. ¿Quién no tiene esta obligación? Levante la mano. Alguien que ya en sus disposiciones no les aparezca esto. Todos, ¿sí? Usuarios de alto riesgo tendrán que ser visitados por lo menos una vez al año, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que si aceptamos operaciones con usuarios de alto riesgo es porque estamos reconociendo que nos pueden involucrar en lavado de dinero. Nuestra responsabilidad es asumir lo que estamos firmando, ¿de acuerdo? En las disposiciones también se habla de detectar a las personas políticamente expuestas. Lo que nosotros encontramos en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la lista de cargos públicos. Y empieza el ruido, es que son un montón y dónde los voy a encontrar y cuánto me van a costar. Pero empecemos por leer, porque de verdad me gustaría que levantaran la mano quienes ya leyeron la lista de cargos públicos. Vuelvo a lo mismo, ¿sí? Los demás que no quieren levantar la mano porque sé que ya la leyeron, ¿sí? Necesitamos conocer la lista de cargos públicos para saber de qué magnitud estamos hablando. Es una lista que no abarca muchos cargos ni son todos. Es curioso porque a veces en un centro cambiario, en una ventanilla, llega un usuario a cambiar $20 y le preguntan a qué se dedica y dice, soy empleado del gobierno del Distrito Federal y me dedico a recolectar la basura. Es un PEP.
No. O sea, un PEP no es todo el empleado del gobierno. Para eso necesitamos conocer la lista de cargos públicos. Esa es nuestra responsabilidad. Debemos enviar reportes. Todos los sectores ya estamos obligados a enviar reportes. En nuestro caso, mencionamos los relevantes, que eso no hay ni siquiera que analizar nada. Es algo que ya ni siquiera hay que darle un clic al sistema, ¿no? Ya el sistema lo debe arrojar casi en la fecha que corresponde. Vienen las operaciones inusuales. Ahí sí ya se requiere un trabajo analítico y ahí es donde ya demanda el profesionalismo del oficial de cumplimiento o del comité de comunicación y control. O sea, tenemos que crecer en conocimiento de la norma, tenemos que crecer en capacidad de análisis de la información, en objetividad, en saber discriminar a qué información me voy a dedicar. No tiene caso que yo me invierta a lo mejor todo un fin de semana en analizar a este trabajador que recolecta la basura, que va 3 veces al día a cambiar $20 porque es muy sospechoso, porque es el que más frecuente va, y dejar pasar a aquel que llega en la comer con un portafolio cada semana, ¿verdad? Reportes de 24 horas. Me gustaría saber quién de los que se encarguen de enviar reportes ha enviado reportes de 24 horas. Aquí hay alguien que ha enviado. ¿Esto qué quiere decir? Que revisamos medios de comunicación, que revisamos además la guía que ha emitido la Secretaría de Hacienda para el envío de reportes, ¿sí? Porque a veces no tenemos idea de lo que es un reporte de 24 horas. ¿Quién ha detectado operaciones fraccionadas? ¿Sí? Las podemos detectar como posibles, pero cuando no documento, ni siquiera puedo demostrar que estoy haciendo mi trabajo, ¿sí? Nuestra responsabilidad es analizar y documentar. ¿Cuántos oficiales de cumplimiento hay aquí? Levanten su mano, por favor. Muy bien. Esa es la tarea del oficial de cumplimiento. La responsabilidad no es nada más del oficial, es de toda la entidad y de todo el personal que se involucre en las operaciones. Hay un nuevo reporte de 24 horas. ¿Quién me ayuda a recordarlo? El de 24 horas de la lista de personas bloqueadas, ¿sí? Que ya venció su plazo para implementar la búsqueda en el sistema. ¿Sí lo ubican? ¿Sí? La lista ya debe estar implementada en los sistemas, aunque no tengamos lista, pero ya debe estar implementada la búsqueda, eso sí. Tenemos operaciones internas preocupantes, no quiero saber si las tienen. Personas políticamente expuestas, listas de OFAC, listas de países con regímenes fiscales preferentes, países con nula o deficientes medidas de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Tenemos la responsabilidad de elaborar un manual y actualizarlo cuando sea necesario, no nada más cuando salgan nuevas disposiciones o cuando renovemos registros o cuando solicitemos dictámenes, sino cotidianamente con la operativa de cada institución. Debemos crear una estructura interna, ya todos la tienen seguramente, que por lo menos debe contener un oficial de cumplimiento si no hubiera comité, pero cuando sea el caso, comité de comunicación y control. ¿Qué es lo que tiene que hacer el oficial de cumplimiento? Todo. Todo. Tenemos responsabilidad de capacitar al personal, no nada más al oficial de cumplimiento, no nada más a los cajeros, a los que tienen en ventanilla, sino también a los administradores o factores. Todos los que deban conocer el patrimonio de la institución para que pueda comprender si el origen de los recursos de la entidad donde trabajamos es lícito, ¿sí? Porque siempre pensamos en tercera persona, ¿no? Pensamos, el cliente puede venir a lavar dinero, pero como oficiales de cumplimiento también nuestra obligación es detectar que dentro la institución es sana, ¿sí? Que los recursos que se proveen a la entidad en la que trabajo también son legítimos, que los accionistas también tienen sus recursos de manera legítima. Debemos ya a partir del próximo año enviar el programa anual de capacitación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Quién me describe así rápidamente qué debe contener un programa de capacitación? Fechas, temario, a quién va dirigido. Bien.
por lo menos debe contener, ¿por qué no unos antecedentes, no? El fundamento legal. O sea, ¿qué es lo que da forma y cuerpo a mi programa de capacitación? El fundamento legal, las disposiciones que me obligan a ello, el calendario. Por eso es un programa: cuándo, cómo, dónde y quién, ¿sí? De verdad, es preocupante cuando auditando, revisamos y vemos un programa de capacitación de una hoja. ¿Por qué? Porque en una hoja a lo mejor pude poner la fecha, el lugar y la firma. Pero ¿dónde está toda la preocupación de invertirme, de investigar el mercado de quien me capacita? El próximo año ya tendrán que ser capacitadores certificados, ¿no? Entonces todo eso debemos documentarlo en nuestro programa, porque se lo vamos a enviar a la autoridad supervisora. Y todo lo que le enviamos a la autoridad es una radiografía de nuestra salud como institución en materia de cumplimiento, ¿sí? O sea, nos vamos a balconear, ¿no? El sistema automatizado, todos debemos contar con un sistema automatizado que genere alertas de muchos tipos, que contenga listas oficiales, ¿sí? Que contenga listas de personas bloqueadas. Todavía no las tenemos, pero bueno, ya debe estar habilitado. Que ese sistema sea capaz de bloquear a los usuarios que aparezcan en la lista de personas bloqueadas en su momento, o que los desbloquee cuando desaparezcan. Debemos además informarle por escrito al usuario o al cliente cuando el sistema detecte que se encuentra en esa lista, ¿no? O sea, es una tarea en la que ya debimos haber trabajado y elaborado el formato, aunque no esté en la lista, pero ya debemos haber hecho el proceso, ya debemos tener listos los documentos que se van a imprimir. Si cuando lo detecte automáticamente va a salir, en vez de un ticket va a salir el escrito, no lo sé, ¿no? Debemos también tener un sistema de denuncia anónima interna para que los empleados de la institución informen al oficial de cumplimiento de posibles operaciones inusuales o internas preocupantes. Creo que todo esto, aunque les estoy platicando la responsabilidad de centros cambiarios y transmisores de dinero, es común con todos los demás, ¿verdad? ¿Sí? Debemos emitir un informe de auditoría anual, ya sea por un auditor interno o uno externo. Debemos actualizar la información de estructura de control, de transmisión por más del 2% en acciones, de los consejeros, de los gerentes, del administrador único, del director general, de los directivos de las dos jerarquías inmediatas inferiores, ¿sí? Eso se publicó para nuestros sectores en diciembre del año pasado. Hasta aquí lo que son las responsabilidades en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Ahora vamos con la evolución. Y nuevamente les invito a que comprendamos de una manera común en un diccionario. La evolución es el desarrollo de las cosas o de los organismos por medio del cual pasan gradualmente de un estado a otro. O la mudanza de conducta, de propósito o de actitud. O también el desarrollo o transformación de las ideas o de las teorías. Pero yo le agregaría algo. ¿Qué propósito tiene la evolución? ¿Alguien ubica? ¿Perdón? Crecer. Cambio, perdón. Mejora. No siempre. ¿Perdón? Transformarse. A lo mejor eso está dentro de la evolución, pero en realidad la evolución es permanecer, ¿sí? Piensen en alguna criatura, en algún insecto. ¿Cuáles han permanecido a lo largo de la historia? O sea, han evolucionado para bien o para mal, ¿cierto? La evolución no significa que todo sea para mejor. Mucho cuidado. La evolución nada más es adaptarse a las situaciones para subsistir. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo de lo que no puede ser evolución. Vamos cambiando de una forma de ser, pero no podemos llegar a una forma que nosotros mismos seamos los que obstaculicemos la evolución, ¿sí? Permanecer no es estacionarse, permanecer es quedarse en el ámbito, quedarse en este caso en nuestros sectores, quedarse en el mundo, en la naturaleza, ¿sí? Pero no es
de tener todo lo que ya invertí, todo lo que fui haciendo para permanecer y de pronto truncarlo. Nuestros sectores han invertido tiempo, han invertido dinero y recursos aún humanos para permanecer. ¿A qué sector no le está costando económicamente, tal vez de una manera importante, a unos más, a otros menos, pero a todos los sectores nos está costando mucho permanecer en el mercado, ¿es cierto? ¿Sí? Entonces, procuremos no llegar a ese punto de la evolución, donde seamos nosotros los que obstaculicemos la permanencia. Ojalá que nos veamos así en la evolución, ¿sí? Que vayamos creciendo de una manera gradual, pero siempre, no digo cómoda de que nos sentemos holgados y que nada nos preocupe, no, sino de que estemos seguros de que lo que estamos haciendo está bien hecho y nos va a ayudar a la permanencia de una manera tranquila. La profesionalización. Tenemos que profesionalizarnos para permanecer en el mercado, o sea, para evolucionar. Tenemos que conocer de las medidas de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. De esas medidas, ¿se les hacen pocas o se les hacen muchas? Las que tienen ahora implementadas, las que tienen ahora como obligación. ¿Se les hacen muchas o pocas? No escucho a nadie, ¿no se les hace nada? O sea, no se les hace nada a las mujeres, ¿no? Son muchas. Bien, hace un rato hablábamos en la evolución en un cambio de actitud, ¿se acuerdan? Unas láminas atrás. Yo pienso que eso es importante. Si vamos a evolucionar para permanecer, tenemos que cambiar esa actitud, ¿de acuerdo? Nada va a ser mucho jamás, siempre va a haber más. Imagínense aquel atleta en las Olimpiadas que busca romper un récord en el salto de altura. A la siguiente Olimpiada le ponen el obstáculo más abajo, se lo ponen más arriba, ¿no? Nosotros estamos en una Olimpiada de cumplimiento, por así verlo, ¿no? O sea, las barreras van a ir creciendo siempre. Entonces nuestra actitud de manera profesional es prepararnos para saltar cada vez barreras más altas. No para medir dentro de 5 años que me vuelva a certificar, la barrera va a estar igual, no, seguramente va a estar más alta. Debemos prepararnos de esa manera para que no nos sorprenda y para sentirnos más cómodos. Eso es la evolución. Debemos elaborar procedimientos. Levante la mano quien no tuvo ninguna observación en su trámite de dictamen técnico. Felicidades. ¿O no lo has tramitado? Ay, no, perdón. No, felicidades. Pero generalmente hubo observaciones para el trámite del dictamen técnico. ¿Por qué? Porque a veces confundíamos un criterio con un procedimiento, o más allá, a veces ni siquiera poníamos un procedimiento, ¿no? Entonces necesitamos conocer pues también metodología de cómo elaborar manuales, cómo elaborar procedimientos, cómo elaborar criterios. Capacitación en prevención. Esa capacitación, ¿cuánto debe durar un curso al que asistan? ¿Cuánto quieren que dure un curso de capacitación en prevención de lavado de dinero? ¿Perdón? Todo el año, ¿sí? O sea, no se trata de buscar el curso, a ver, el que dure menos, ¿no? Hay cursos de 2 horas, ay, no hay uno de 1 y media, y si nos damos en 1 y media, ay, ¿no tendrás de 40 minutos? Es que mi avión sale, sí, pero esa es la cultura y esa es la actitud. Si nos vamos preparando, por ahí dijeron y gracias, es todo el año, ¿sí? ¿Cuántos están hoy aquí en este foro y estuvieron en otro foro hace 1 mes o hace 2 o hace 3? Levanten la mano. Felicidades. ¿Y quiénes van a estar en otro foro dentro de 1, dentro de 2, 3 meses? Eso es capacitación continua, ¿sí? Eso es profesionalizarse. Obviamente es una inversión, definitivamente es una inversión, ¿sí? Nadie ha dicho hasta ahorita que no haya que invertir para evolucionar, para permanecer en el mercado y para profesionalizarnos. Especialización, ¿no? Tenemos que especializarnos. Hace un rato nos exponía el licenciado Ramírez. El licenciado nos exponía de la unidad de inteligencia, pues que no se trata de que un veterinario esté ocupando el cargo, no porque no sea capaz,
Si no a esto se refería, me quiero entender, a que debía estar especializado en ese tema. En nuestros sectores, amigos, también tenemos que especializarnos en temas de prevención de lavado de dinero, ¿sí? Entonces, qué bueno que estén asistiendo a foros como este, para que vayamos conociendo cada vez más elementos. Muchos son repetitivos. Apenas hace unos días, cuando platicaba yo con alguien de este tipo de foros, alguien me decía, ay, es una perdedera de tiempo. Sí, yo he escuchado eso muchas veces. Tal vez yo también lo llegué a pensar hace años, pero de eso se trata la evolución, ¿sí? En vez de creer que se trataba de una perdedera de tiempo, me he invertido en especializarme en este tema. Yo creo que eso es lo que todos estamos haciendo, ¿no? Necesitamos conocer más a profundidad lo que a cada sector nos compete. Debemos aprender la metodología, ¿no? Debemos documentar. ¿Quién documenta cuando envía sus reportes? ¿Sí? Levanten la mano, no tengan miedo, presúmanlo, de verdad. ¿Quién documenta cuando envía sus reportes? Porque ¿quién no documenta y se ha encontrado con que hubo un error, con que hubo un problema y no tengo ni una captura de pantalla? ¿Sí? Prepárense de verdad, vayan documentando, eso se debe volver un procedimiento en nuestros hábitos de envío de reportes, de identificar. O sea, no es nada más, ya lo puse en el manual y ya que lo entiende el cajero, no, tenemos que hacerlo habitual, tenemos que hacerlo una costumbre. El trabajo del oficial de cumplimiento de verdad que es sumamente retante, porque es mucho leer, ¿sí o no? Es mucho escribir, ¿sí o no? Y es mucho redactar, ¿sí o no? Ahora díganme, ¿quién nació con esas virtudes? Yo no. Entonces, es algo que tenemos que desarrollar para poder hacer cada vez más profesional nuestro trabajo. Y el nuevo tema, la certificación. Levanten la mano, ¿quién de aquí ya está certificado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? A ver, levante la mano, ¿quién ya sabe la fecha cuando se va a inscribir para su certificación? Por lo menos el mes, ¿sí? 3 ya lo saben, los demás ya deberíamos saberlo, ¿no? Ya todos deberíamos saber en qué mes nos va a tocar la certificación. La cultura de inversión económica también ha sido parte de la evolución en estos sectores, porque antes en muchos sectores, pero particularmente en este sector de centros cambiarios, se pensaba que la inversión económica era para poner establecimientos cada vez más elegantes o con mayor inversión de seguridad o con mayor personal o más sucursales, la parte que va a redituar, la parte de negocio. Pero hemos evolucionado en que ahora asimilamos que la inversión también tiene que ver en estos temas, en la supervisión, ¿sí? Es una inversión fuerte, es una inversión que a muchos sectores les cuesta de verdad bastante, pero es necesaria. Si no evolucionamos con esa inversión económica, no permanecemos. Debemos invertir en sistemas, no en puntos de venta, no en terminales de punto de venta, porque no vendemos chicles, no vendemos chocolates, no vendemos helados, ¿sí? Debemos invertir en sistemas muy robustos, muy confiables, que nos ayuden a la identificación, pero también al análisis de los datos que ya se encuentran en ellas. Debemos, en esos sistemas, debemos también poder ingresar listas comerciales, ¿sí? Creo que acá afuera hay proveedores al respecto también. Debemos tener sistemas que sean capaces de verdad de hacer muchas cosas para ayudar al oficial de cumplimiento en su trabajo, en esa responsabilidad. Debemos invertir en una auditoría. ¿Cuánto invertimos cada año en una auditoría? Ya sea interna o externa, siempre cuesta, ¿sí? Pero el propósito de la auditoría, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito de una auditoría? Es una radiografía de cómo estoy, ¿no? Si nunca voy al médico, nunca voy a saber si estoy mal en algo en la salud. La capacitación externa.
¿Siempre debe ser externa la capacitación? ¿Por qué no siempre? Porque hablábamos de capacitación continua y constante. Ustedes pueden capacitar a su personal. ¿Por qué no poniendo hasta esas ventanitas en los sistemas aleatorias, tipo trivias, ¿no? Con 2 o 3 preguntas de cumplimiento? ¿Sí? En vez de frases célebres, ¿por qué no le ponen una pregunta de cumplimiento? Debemos procurar, no es una exigencia, pero procurar que nuestros empleados sean profesionistas. Si no podemos llegar a esa inversión, enseñarles a ser profesionales, ¿sí? Para que nuestro trabajo vaya caminando al parejo que con lo que esté haciendo el oficial de cumplimiento. Debemos buscar asesores externos, ¿sí? Hay despachos ahora para la capacitación y certificación, hay asociaciones, hay grupos. ¿Por qué? Porque se trata de permanecer en equipo, ¿sí? Pensemos nuevamente en algún insecto, en alguna criatura que haya evolucionado. No ha evolucionado uno solo, ¿sí? Como aquel monstruo de la Laguna Negra, solamente era uno, ¿no? Se supone. No, sino que son generacionales las criaturas, ¿no? Entonces van permaneciendo por grupos, como la migración de mariposas, por ejemplo, ¿no? No va una mariposa cada año a Canadá y regresa, ¿no? Se van en grupos. Así debemos aprender a trabajar en el tema de prevención del lavado de dinero para poder evolucionar juntos. Debemos pensar en la custodia y conservación de documentos. ¿Cuánto tiempo? 10 años. En esa cultura de prevención del lavado de dinero debemos asimilar la implementación de las disposiciones. Debemos transmitirla. Para que se vuelva una cultura, tengo que estar convencido. Debe ser una convicción, aparte de una obligación. Pero transmitir esa convicción y procurarla en todo el personal, también en los usuarios. ¿Por qué no en la familia? Porque eso es a lo que nos dedicamos, trabajamos para algo honorable. Si convencemos a la familia que lo que hacemos es honorable, también los vamos a convencer de que ellos no compren discos piratas, ¿no? Y a los diferentes sectores, porque ¿quiénes no tenemos problemas con cuentas de banco? Por eso, porque no hemos transmitido la cultura de que estamos dispuestos al cumplimiento. Tenemos que enviar información en tiempo y forma, cuidando mucho la información, atendiendo requerimientos en tiempo y forma, respondiendo cuestionarios estadísticos y con una revisión constante del manual, pero además llevando el cuidado de un calendario de nuestras obligaciones y actividades. ¿Cómo vamos a hacer crecer las instituciones? No regándola, no, sino cuidándola. No la reguemos, de verdad. Podemos regarla al no cuidar la información, podemos regarla al perder los tiempos de cumplimiento, ¿sí? Un reporte extemporáneo, ¿cuál es? Un reporte extemporáneo se presenta ¿cuándo? Y fuera es después, pero también es antes, ¿sí? Tengan cuidado, porque a veces se nos olvida la primera fecha inicial o contamos mal los días, y eso también es extemporáneo y también va a ser motivo de sanción. Así se archivaban a veces los documentos. La evolución nos ha llevado a que ahora sea así, ¿no? En los centros cambiarios, en muchas instituciones financieras, así operábamos. La evolución nos ha llevado a entender que ahora operamos así, ¿sí? Esta es la evolución. Tenemos que adaptarnos al cambio, tenemos que comprender que evolución es para permanecer, no es para desaparecer. No se sientan solos, ¿sí? Aunque a veces trabajen solos, no se sientan solos. El trabajo, y lo pienso en todos los sectores, debe ser en equipo, ¿sí? Hoy estamos trabajando en equipo gracias a TN Sourcing por esta oportunidad, y yo los dejo a su criterio, quiénes son los pequeños, quién es el grande, pongan el nombre, pero a final de cuentas que así nos vean, unidos, fuertes y que impactemos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?
Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo. Solamente para hacer una consulta, si el material que se está proyectando nos lo van a hacer llegar a nuestros correos. Sí, al final de la siguiente semana, entre lunes y martes, estará recibiendo las presentaciones de sus correos. Gracias.